Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ya estamos de regreso con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo, como es habitual, Reyes Pariente y quien te habla, Lartaun de Azumendi. Hola Reyes, ¿cómo estás? Hola Lartaun, pues todo bien. Bien. Oye, ¿te pasa algo? Que ya veo que estás. No, nada, que estoy practicando para que mi móvil reconozca mi voz. Ya tiene identificada mi huella y mi cara, pero fíjate lo que te digo, en la voz está el futuro. Bueno, ¿qué me vas a contar si a nosotros nadie nos ve la cara? Pues ahora que lo dices tienes razón. Pero estoy hablando de mucho más que la cada vez mayor importancia del audio. Es que la biometría, nuestra huella, nuestros rasgos faciales y en breve nuestra voz serán garantía de seguridad en operaciones financieras. Sí, lo sé. Ya hemos hablado, de hecho, en algún momento de ello. Pero podríamos aprovechar para dedicar el capítulo de hoy a este tema. Porque BBVA ha lanzado una nueva funcionalidad en su app, la firma con biometría. Pues cierto, y porque contamos hoy con dos expertos, Raúl Navarrete, responsable técnico de la app de BBVA, y Paco Zamora, jefe del equipo de biometría facial de Veridas. Bienvenidos ambos a Blink. Hola, ¿cómo estáis? Hola Reyes. Comencemos contigo, Paco. ¿Qué es la biometría? Vale, pues mirando una definición técnica del libro diríamos pues el estudio, el reconocimiento inequívoco de personas, que es un punto importante, basándonos en los rasgos conductuales o físicos que son intrínsecos, ¿no?, a la persona. Aquí en esta definición, ¿qué vemos que es de interés? Pues por un lado, la biometría se va a basar en la captura de rasgos que nos tienen que permitir identificar la identidad de la persona con la que estamos trabajando. Esto lo va a convertir en una tecnología que acaba siendo el núcleo central de la identidad digital conforme la estamos entendiendo hoy en día. Vamos a tener diferentes tipos de biometrías al final. Biometría conductual, biometría de voz, biometría facial, biometría de iris, periocular, que ahora está un poco de moda con todo el tema de las mascarillas por el COVID, ya que en la facial pues está habiendo ciertas limitaciones en algunos casos de uso. Biometría pues de la silueta, incluso de los gestos que hace una persona cuando camina, de la palma de la mano, de las huellas dactilares, que es una de las grandes conocidas. Al final un poco el propósito último, ¿no?, que tendría la biometría pues sería ayudarnos a eliminar los passwords que pues no son queridos básicamente por nadie. Todos podríamos tener que poner un password y poder de esa manera además afianzar que en un proceso de interacción digital tienes seguridad de la identidad real de la persona con la que estás hablando, no solamente de que conoce el password con el que se ha autenticado para interactuar con el sistema, sino que además sabes que tienes unas evidencias de que su identidad es la que debiera ser, ¿eh? En Veridas sabéis mucho del tema, pero contadnos, ¿quiénes sois? Sí, Veridas es una joint venture que se formó entre BBVA y Das Nano en el año 2017, que tiene como misión pues acercar la identidad digital a la sociedad en la que vivimos y con eso pues montar el negocio y asegurar que los procesos de identidad se hacen bajo unos criterios de seguridad, de certeza, ¿no?, de la identidad de la persona con la que estás interactuando, que el proceso sea fiable y que además el proceso pueda ser amable, ¿no?, con la experiencia del usuario que está validando su identidad, ¿vale? Veridas se posicionaría como líder global en tecnología biométrica, con varios casos de éxito en diferentes ámbitos, y tanto financiero, administraciones públicas, telecomunicaciones, seguros, movilidad, y con distintos tipos de empresas, desde grandes empresas, medianas, incluso hasta empresas más pequeñas donde también pues, podemos tener impacto, ¿vale? Veridas como referente que es pues, a nivel global está comprometido
en la mejora de la tecnología para asegurar estos criterios de certeza, de seguridad que hablábamos de la identidad digital, y participa activamente en competiciones como las que organizan institutos como el NIST en Estados Unidos, donde participamos tanto con nuestros motores de biometría facial como con los motores de biometría de voz. Otras competiciones pues también de voz, como el Short Duration Speaker Verification Challenge, que recientemente pues también obtuvimos una buena calificación en este challenge. Y pues también desarrollamos tecnología conforme a normas como la ISO 30107, ¿vale? Que es una norma que versa al respecto de la capacidad de detectar ataques a sistemas biométricos, que es uno de los puntos más relevantes cuando estamos hablando de tener un sistema confiable y seguro. La biometría debe de ser precisa para poder darnos confianza en que la persona con la que hablamos es la que dice ser, pero también debe de ser segura y debe de ser robusta ante ataques. Y este tipo de normas, como esta que comento, pues vienen a darnos unas pautas de cómo tiene que desarrollarse la tecnología, cómo ha de comportarse y cómo debe de verificarse y testarse para que podamos decir que es segura en esos términos. Raúl, pasemos a temas más específicos, concretamente a uno que ha mencionado antes Paco. ¿Qué es la biometría conductual? Sí, Reyes, la biometría conductual o del comportamiento es aquella que identifica a una persona en base a sus hábitos de uso. Si la aplicamos al uso de apps móviles, nos ayuda a identificar cómo cada persona interactúa con su teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, cómo y a qué altura sujeta el móvil, cómo presiona la pantalla, cómo es su forma o velocidad al teclear, o cómo hace scroll o swipe en las distintas secciones de la pantalla, ¿no? Que tienen las aplicaciones. Se dice que se pueden registrar aproximadamente 2.000 gestos interactivos diferentes, y a partir de estos movimientos de nuestro día a día es posible extraer enormes cantidades de datos, establecer parámetros de esos datos y crear patrones que nos permiten identificar con seguridad a una persona. Raúl, ¿por qué está creciendo esta funcionalidad en el ámbito financiero? La verdad que, al igual que es importante la inversión en el desarrollo de software, las soluciones de biometría conductual están siendo claves para el sector financiero, ya que permite revolucionar dos factores definitivos en la interacción con los bancos, como son la seguridad y la experiencia de usuario. Si hacemos una analogía con el análisis biométrico físico convencional, este estudia las características físicas del usuario, ¿no? Como comentaba antes Paco, la voz, las huellas digitales, el escáner de retina o facial. Y se basa en la teoría en que es imposible copiar nuestras características físicas. Es una tecnología que es muy eficaz, pero también es costosa porque requiere un hardware especial, por ejemplo, los dispositivos móviles, ¿no? Y tiene limitaciones porque nuestros rasgos faciales, por ejemplo, cambian con el paso de los años, lo que hace reducir la precisión del reconocimiento. Como comentaba antes Paco también, ¿no? Con el COVID nos hemos encontrado con una limitación en la pandemia, ¿no? Principalmente la biometría física se ha reducido mucho por los geles hidroalcohólicos o la mascarilla, ¿no? Que ha afectado a la precisión del escáner de huella y al escáner facial. Y la biometría del comportamiento, por el contrario, la idea es que identifica al cliente sin requerir que demuestre quién es. Solo es necesario analizar sus acciones. Y creemos que supone una mejora en la experiencia de usuario porque conocemos mejor al cliente y le podremos personalizar la seguridad de las herramientas, la seguridad de las aplicaciones y los servicios que le ofrezcamos. ¿Y por qué la biometría conductual hace las transacciones más seguras? Sí, como decíamos antes, este tipo de tecnología permite conocer y registrar cómo interactúa el cliente con el banco y cómo se comporta durante todo el proceso que implica una operación bancaria. Por ejemplo, desde que un cliente se da de alta o accede a la aplicación, a la forma en la que navega o cómo utiliza el teclado de su smartphone. Y a partir de ahí podremos identificar patrones irregulares en cualquier proceso y generamos alertas cuando las acciones del cliente no sean acordes a su uso habitual. De hecho, este tipo de biometría nos está ayudando un montón con los ciberdelincuentes, que tratan de vulnerar a los clientes y es un medio con el que podemos frenar el fraude. Si ponemos un ejemplo, imaginaros que un cliente del banco es víctima de un phishing y es engañado y le regala al malo sus credenciales, ¿no? Si este ciberdelincuente posteriormente intenta suplantar a nuestro cliente, como la manera en la que va a interactuar con el banco va a ser distinta, se dispararán alarmas con las que vamos a poder frenar una transferencia indebida, ¿no? Que intente ejecutar. Hasta ahora, ¿qué tipo de operativa podían realizar los clientes de BBVA utilizando la biometría?
La verdad que se pueden hacer cada vez más cosas con biometría, ¿no? Desde darte de alta en el banco y abrir una cuenta como cliente, que en este caso para ello tienes que hacerte un selfie y grabarte un pequeño vídeo, ¿no? Para dar fe de vida. Es un servicio que llamamos alta inmediata en su día cuando lo lanzamos en el 2016 y que a día de hoy ya se ha utilizado por más de 700.000 usuarios, ¿no? Para hacerse clientes del banco. Por supuesto también podemos utilizar la biometría del terminal para acceder a la banca móvil y también es algo que recibimos recientemente a primeros de año con el último estándar de autenticación online del mercado, ¿no? Que se llama FIDO, Fast Identity Online. Y junto con este estándar incorporamos una opción que llamamos mis dispositivos seguros, una opción que realmente da más percepción de seguridad porque podemos listar los móviles o tablets en los que el cliente tiene integrada su biometría, ¿no? Sea la huella dactilar, el reconocimiento de iris o facial. Y además, unidas a estas dos opciones, también estamos utilizando la seguridad de los sistemas biométricos para autorizar ciertas acciones. Por ejemplo, si quieres cambiar tu teléfono móvil, pues para ello tienes que hacerte una foto de ti mismo, además de la del anverso y reverso de tu documento de identidad. Y muy recientemente, hace unas semanas, también es posible autorizar prácticamente todas las operaciones financieras, algo que hemos llamado firma con biometría o firma biométrica. Raúl, háblanos de la nueva funcionalidad. ¿En qué consiste concretamente? Sí, firma con biometría es el nombre que le hemos dado a la posibilidad de usar la biometría almacenada en tu dispositivo móvil, sea la huella, el iris o la cara, para firmar operaciones bancarias a través de la app del banco. Es un sistema que creemos innovador, que creemos rápido, seguro y muy cómodo, donde se nota de un mayor nivel de seguridad protegiendo de posibles fraudes y también acelerando la gestión de trámites y dando mejor experiencia de usuario. Además es un planteamiento con el que queremos eliminar el uso de los SMS, ¿no? y sus contratiempos, ¿no? Como son la falta de cobertura o los problemas de recepción de los mismos con los operadores sobre todo si viajas al extranjero. ¿Y cómo se ha desarrollado esta funcionalidad? Pues lo desarrollamos como solemos hacer. En primer lugar, hicimos un estudio de investigación con varias entrevistas con clientes y no clientes sobre seguridad y sobre los distintos métodos de acceso y firma, ¿no? Que podías utilizar en una aplicación de banca móvil, sea cual fuera. Y una de las conclusiones que obtuvimos es que el método que se veía más relevante o idealmente para firmar debería combinar y equilibrar la comodidad con seguridad, ¿no? Y sobre todo que cuando acabes el trámite la entidad confirme esa operación. Y nada, con ese objetivo pusimos en marcha el proyecto que es ofrecer a los clientes todas las ventajas de tecnología biométrica en sus operaciones financieras, ¿no? Como decíamos antes, primando comodidad y brindando una percepción mayor de seguridad, ¿no? Así como mejor experiencia de usuario. Y además lo que hicimos fue también estamos intentando patentar, ¿no? Este servicio en su conjunto y se encuentra en trámite ante la Oficina Europea de Patentes. Una duda, Raúl. ¿Almacena BBVA los datos biométricos de los clientes? No, en ningún caso. En BBVA no se almacena ni se hace tratamiento de la información biométrica registrada por los clientes en los dispositivos. La biometría al final es un dato que se almacena en una pieza del hardware del terminal. Nosotros lo que hacemos es ofrecer la posibilidad al cliente de disfrutar del servicio para realizar operaciones bancarias mediante la validación de su biometría que realiza el dispositivo. Volvamos con Paco. ¿Qué operaciones se pueden realizar utilizando la biometría para firmar? Sí, Lartown, pues algunas de las operaciones más comunes que los clientes realizan son tanto pagos en comercios, gestionar el apagado o encendido de tarjetas, consultar incluso los códigos CVV o poder también gestionar este tipo de tarjetas tipo Aqua que tienen beneficios importantes con la implantación de la firma con biometría. Y cada vez va a ir habiendo cada vez más posibles funcionalidades operaciones que los clientes pueden hacer con biometría, como autenticarse también para acceso en páginas web o poder gestionar también controles de acceso físico, ¿no? con aquellas entidades con las que tiene relación. Bueno, esto pensamos que es algo que está llegando para ir creciendo con el tiempo, ¿no? ¿Y qué operaciones aún no permiten el uso de la biometría y cuándo crees que se podrán realizar? Bueno, ahora mismo las operaciones bancarias que seguro todavía no permiten el uso de biometría y deben de ser realizadas a través de SMS son reguladas por lo que sería el PSD2 y concretamente transferencias, consultas de movimientos a 3 meses, accesos a canales digitales cada cierto tiempo, como 90 días. Y preveríamos que la firma con biometría se pueda llegar a activar en este tipo de operaciones durante el año 2021. Yo diría también que
Al final esta normativa viene a definir la necesidad de utilizar un doble factor para mejorar la seguridad, ¿no?, de la interacción con la entidad bancaria. Y si bien el camino que generalmente se ha seguido es el SMS más contraseña, como lo que pide al final es un doble factor, esperamos que exista un momento en el que se puedan utilizar otros factores diferentes, no solamente el SMS, y ahí es en donde podrá tener un factor relevante la biometría como segundo factor que aumenta la seguridad y que nos facilita también la conveniencia de la interacción con el usuario, ¿no?, y su experiencia, ¿no?, con el sistema. Y de cara a futuro, ¿qué otros avances crees que se pueden realizar en este campo? Bueno, de cara a futuro, ahora mismo en Veridas estamos potenciando mucho lo que sería la solución con biometría de voz. Tiene una serie de ventajas interesantes. Permite hacer autenticación en un periodo de tiempo muy corto, de unos 3 segundos. Además, estamos realizando un desarrollo tecnológico que es capaz de identificar al locutor independientemente del idioma o independientemente del texto que haya dicho, ¿no? O al final, pues de lo que esté, de la conversación que esté manteniendo en ese momento. Y esto nos permite atacar casos de uso como, por ejemplo, los contact centers. En un contact center, pues cuando llamas para poder, pues, contar tu caso, lo normal es que haya una parte del proceso en la que se te empiecen a hacer una serie de preguntas para verificar que eres la persona que dices ser. Con este tipo de tecnología de biometría de voz es posible, simplemente estableciendo la conversación con el interlocutor que tienes al otro lado, ya empezar a reconocer que dice ser. Necesitas que de alguna forma te diga información, pues, de identificación, pues básica, ¿no? De, oye, pues soy fulanito de tal, ¿vale? Y el sistema, al agente que está en el otro lado del contact center, pues llevando a cabo o conduciendo esta interacción, empezaría a decirle ya si es o no la persona que le ha dicho, ¿vale? Otras vías, pues, también de futuro que se pueden ver van un poco en la dirección de cómo se va a mejorar la seguridad conforme la biometría cada vez esté más introducida en el día a día de nuestras interacciones digitales, porque los dispositivos móviles también van a evolucionar con esto. Ya cada vez hay más dispositivos que introducen sensores específicos para poder hacer determinados tipos de biometría. Como comentaba antes también Raúl al principio, en la biometría física la sensorización es importante, ¿vale? Y hay casos de uso en los que es con la biometría física con la que vas a tener que llevar a cabo la operación, porque no tienes una interacción previa con la que poder identificar a esa persona. Entonces, ¿cómo mejoramos la seguridad? Pues mediante esa introducción de nuevos sensores que cada vez hay más. Cada vez hay más teléfonos que llevan sensores de detección de tridimensionalidad, por ejemplo, para el tema facial. Por otro lado, pues también esperamos mejoras en los algoritmos de detección de fraude y pues también la precisión de los sistemas está mejorando día a día. Y puede llegar un momento en el que la biometría puede incluso ser un factor único para muchas interacciones que hoy en día es un doble factor. Quizá pueda llegar un momento en que la tecnología pueda haber avanzado lo suficiente, tengamos suficiente sensorización y suficiente seguridad para que la biometría, incluso por sí sola, pudiera llegar a darnos un único factor confiable. Pero bueno, esto es un poco especulación futura, ¿eh? No sabe, ya llegará. Paco, pero por lo que comentabas antes, da la sensación de que la biometría de voz es el futuro en la identificación digital y remota. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, yo creo que puede serlo por algunas facilidades que nos ofrece en determinados casos, ¿vale? Matizo un poco todo esto. La voz es más fácil de capturar, en mi opinión, que por ejemplo una foto de una cara, porque al final pues simplemente necesitas empezar a grabar con el micrófono y le tienes que dar pocas instrucciones a la persona sobre qué tiene que hacer para capturar su voz, ¿vale? Mientras que con la cara pues sí le tienes que dar ciertas instrucciones de posicione bien el teléfono, apunta su cara. Y bueno, pues a pesar de que parezca que son instrucciones sencillas, se pueden volver muy complicadas porque la toma de una foto requiere de un contexto también con una cierta iluminación, con unas ciertas características que, bueno, pues pueden complicar esa interacción, ¿vale? Pero bueno, algo matizo también algunos aspectos con esto. Al mismo tiempo, esa biometría de voz nos va a permitir integrar el reconocimiento, como decía antes, durante una conversación, sin más. El mero hecho de hablar con alguien te permite ir identificándole. Pues al final, como también hacemos las personas cuando escuchamos a la gente que conocemos, ¿vale? Y va a ser relevante en casos de uso como por ejemplo la fe de vida de personas mayores que necesitan
dar una fe de que siguen vivas y no tengan que ir a dar esa fe a un lugar recóndito en una ciudad lejana de donde ellos viven. La atención al cliente, como decía, en los contact centers y demás, pues también son casos de uso donde va a ser muy relevante para autenticar a las personas, pero creo que también tiene un complemento importante con la biometría facial, ¿vale? Que sería un poco la otra pata que en Veridas tenemos en el ámbito biométrico. Importante con la biometría facial para aquellos casos de uso en los que, por ejemplo, te encuentras en un espacio silencioso, ¿no? Donde hablar no es adecuado, ¿vale? Pues obviamente no vas a poder hacer una interacción de ese tipo. O un espacio muy ruidoso, donde la grabación de la voz pudiera ser complicada o no satisfactoria y por lo tanto pudieras tener un problema. E incluso puede haber situaciones en donde se pueda complementar ambas biometrías para tener un acceso multimodal. Yo llego por ejemplo, a un control de acceso físico a unas instalaciones pues de una empresa donde he sido invitado o lo que sea, y para poder acceder allí me pueden registrar mi cara y saben que es mi cara, saben que soy yo, y además me podría validar biométricamente para abrirme las puertas, ¿no? De lo que sería este lugar, ¿vale? Y mediante mi voz y mi cara podría fusionar esas dos informaciones para darnos un acceso con una seguridad adicional. Entonces, bueno, sí creo que hay potencia en la biometría de voz y en Veridas la estamos potenciando mucho, pero bueno, como decía, va a haber un complemento siempre importante también en muchos casos de uso donde el acceso va a ser más fácil con otro tipo de interacciones. Raúl Navarrete y Paco Zamora, ha sido un placer que os hayáis pasado por Blink para darnos a conocer mejor la biometría y la nueva funcionalidad de la app. Gracias a vosotros. Placer. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. No ha estado mal, ¿no? ¿Mal dices? Yo creo que si habrá estado interesante, que cualquier cosa que añadamos lo estropearía, así que mejor vámonos. Pues tienes razón, venga, vámonos. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos dentro de 7 días.